servir para hacer ustedes mismos un estudio posterior, ¿ya? Con amigos o hermanos que estén enredados con estos temas o que los estén enredando, los va a ayudar para aclarar esta doctrina, ¿ya? Así que oremos. Vamos a orar entonces. Amén. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias nuevamente por esta hermosa oportunidad que nos das como iglesia para reunirnos como amigos, como compañeros ya de clase, para seguir con estos estudios bíblicos, estas clases bíblicas. Padre, necesitamos tu compañía, necesitamos del Espíritu Santo para poder comprender plenamente cada texto que vamos a analizar. Te ruego que nos acompañes, que tu presencia esté en medio nuestro, así tú lo has prometido en la palabra. Así que te ruego que acompañes a cada uno de nuestros hermanos y amigos que se han conectado, que estos minutos los reservemos, antes de ir a dormir, los reservemos para estudiar la palabra de Dios. Padre, esto te lo pedimos no porque haya méritos en nosotros, sino solamente porque necesitamos de tu poder. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, amigos, vamos a iniciar ya, inmediatamente. Así que, atento con la Biblia. Vamos a iniciar entonces con estas clases bíblicas. Lo que sí les voy a hacer una pequeña introducción. Voy a bajar el volumen del teléfono porque si no, oye, imagínate tú. Ok. Bueno, lo que voy a hacer es una pequeña introducción. Lo que vamos a estudiar en esta semana, bueno, sí, en esta semana, porque deberíamos terminar en 5 días, pero yo creo que esto lo vamos a tener para semana y media. Voy a dividir estas clases en varios aspectos que tienen que ver con la doctrina del Espíritu Santo, ¿vale? Me voy a tomar 3 clases para ahondar en la personalidad del Espíritu Santo, porque eso es lo que voy a ahondar ahora. La personalidad, que es una característica de esta tercera persona de la deidad, divinidad o trinidad bíblica. ¿Ok? Así que digo trinidad porque me voy a referir a una de las 3 personas que conforman la deidad. Por eso le digo la tercera persona, ¿verdad? Y hablamos de Trinidad, 3, porque voy a hablar de una de las 3. En este caso, el Espíritu Santo, ¿ya? Pero para hablar del Espíritu Santo tengo que abarcar varios aspectos de esta persona, ¿ok? Y el primer aspecto que voy a abordar tiene que ver con su personalidad, ¿ok? Con su personalidad, que es un atributo de esta persona, ¿ok? Y lo vamos a ver bíblicamente. Vamos a ver casi 25 versículos. Hay muchos más, pero con 25 versículos me parece que deberíamos quedar más que convencidos, ¿ok? Ahora, ¿por qué voy a abordar en general la doctrina del Espíritu Santo? Primero, porque es una doctrina cristiana y nosotros somos cristianos. Independiente de la denominación a la que pertenezcamos, somos de la religión cristiana. No somos musulmanes, no somos budistas, no somos judíos. Somos cristianos. Y lo que yo voy a ver ahora es una doctrina que comparte en general todo el mundo cristiano, ¿ya? Casi todas las denominaciones, si no todas las denominaciones cristianas, comparten la doctrina que yo voy a estudiar aquí, ¿ya? Por lo tanto, es una doctrina, primero, bíblica, segundo, cristiana, y tercero, es un pilar fundamental de la fe cristiana. O sea, si atacamos o destruimos o ignoramos o suprimimos la doctrina del Espíritu Santo, se nos cae la religión cristiana. Es como sacarle una viga, un pilar a esta doctrina. O sea, se destruye la religión cristiana. ¿Ok? Y ese es el objeto del enemigo de Dios, destruir la religión cristiana. Y por eso ataca
este pilar fundamental del cristianismo. ¿Ya? Ok. Ahora, quiero ampliarme un poquito más. ¿Por qué es importante que repasemos y tengamos clara esta doctrina? Porque la doctrina del Espíritu Santo o estudiar la naturaleza del Espíritu Santo es estudiar la Trinidad. Y la doctrina bíblica de la Trinidad es un pilar fundamental de la religión cristiana. Por eso que el enemigo está preocupado de atacar a la Trinidad. Cuando se ataca a la Trinidad, se está atacando la deidad, porque la deidad o divinidad está compuesta por 3 personas, ¿vale? Ok, por lo tanto es fundamental estudiar esto. Otro motivo por el cual voy a abordar este tema es de que le hemos dado demasiado énfasis a las doctrinas peculiares, a las doctrinas que nos identifican como remanente. Y está bien eso. Yo no estoy diciendo que está mal, está bien. Hay doctrinas peculiares, distintivas, que nos diferencian del resto del mundo cristiano. ¿Ok? Que también hay que estudiarla, claro que sí, tenemos que tenerla súper clarito. Pero como remanente le hemos dado por años, por décadas, duro a esos temas distintivos. Y aunque ustedes no lo crean, hemos descuidado temas que son casi obvios. Por ejemplo, nosotros deberíamos volver a estudiar y a repasar la ley, la vigencia de la ley. ¿En qué consiste eso? Hay que estudiar la ley. Hay que estudiar referente a los mandamientos, especialmente el 4º. Hay que estudiar, por ejemplo, la justificación por la fe, que lleva implícita la santificación. Podríamos estudiar la segunda venida de Cristo, podríamos estudiar el bautismo, podríamos estudiar lo referente a la iglesia, podríamos estudiar, y lo vamos a hacer ahora, el Espíritu Santo. Podríamos estudiar todo sobre la persona del Señor Jesús y su naturaleza. Podríamos estudiar la doctrina del Padre. O sea, son cosas básicas y sin embargo muchos ignoramos esos temas o no los hemos profundizado. Y son temas de nuestra religión cristiana. Y al tener ese vacío o estar medio frágil con eso, pues el enemigo se aprovecha. Y por eso que tenemos a miles de cristianos apostatando hacia el paganismo, hacia el judaísmo, seducidos con malas interpretaciones bíblicas y son cogidos fuera de base por no tener una profundidad en doctrinas básicas. Y una doctrina básica del cristianismo es lo que vamos a estudiar. Es decir, la doctrina, la hermosa doctrina del Espíritu Santo. Y vamos a abarcar muchas cositas. Ya les dije, ya y le adelanté, que me voy a tomar 2 o 3 clases para explayarme respecto a la personalidad del Espíritu Santo. Luego quiero abarcar sobre la deidad del Espíritu Santo. Es decir, vamos a probar bíblicamente que el Espíritu Santo es Dios. ¿Y cómo lo vamos a probar? Bueno, estudiando los atributos del Espíritu Santo, que son los mismos atributos que tiene el Padre y que tiene el Hijo. ¿Vale? Vamos a estudiar también los nombres del Espíritu Santo. ¿Bajo qué nombre se conoce el Espíritu Santo? Y vamos a descubrir un montón de cosas súper interesantes. Y les aseguro que esto va a ser realmente de edificación espiritual. Así que con esa introducción arrancamos con los textos bíblicos y vamos a ir estudiando entonces en esta primera clase, parte 1, sobre las cualidades personales del Espíritu Santo. ¿Ya? Ok, vamos entonces con el primer texto que está en Primera de Corintios, capítulo 2. Lo que vamos a ver ahora es de que una característica de personalidad del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo sabe todas las cosas, tiene conocimiento. Y el conocimiento o la conciencia es propio de una persona. Una cosa no tiene conciencia, una cosa no sabe
no se entera. ¿Ok? No es sabio ni es ignorante. Una cosa es inerte, está muerta, no tiene conciencia, no sabe lo que pasa a su alrededor. El Espíritu Santo sí sabe lo que pasa a su alrededor. Está consciente, sabe todas las cosas. Y al mismo tiempo que les estoy señalando una característica de su personalidad, estoy señalando un atributo de su deidad, porque el saber todas las cosas significa que es omnisapiente, es decir, todo lo sabe. Pero ya vamos a ver ese tema, porque la clase de hoy no tiene que ver con sus atributos como deidad, sino que su personalidad, ¿ya? Así que vamos a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Y si ustedes se fijan en el contexto, la versión Reina Valera generalmente tiene un subtítulo ahí, en el versículo 6. Fíjense ahí. A ver si Carmencita está atenta con lo que estoy enseñando. Rosy igual, y Ani también. Si ustedes se fijan en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, hay un subtítulo que dice la revelación por el Espíritu de Dios. Así que el contexto, estamos bien ubicados porque estamos hablando del Espíritu Santo, ¿ya? Ok. Si ustedes van al versículo 11, van a ver ustedes lo siguiente. Vamos a analizar un poquitito el texto. Porque, dice el apóstol Pablo, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Okay? Cuando dice espíritu del hombre, no está queriendo decir que el ser humano como tal, por naturaleza, tiene un espíritu santo. No, cuidado con eso. ¿Ya? En este caso, cuando está hablando aquí que el espíritu del hombre a la actitud del hombre frente a la vida, ¿ok? Su conocimiento, su condición natural, digamos, ¿verdad? Su sapiencia natural, no divina, no sobrenatural, sino su sapiencia, su conocimiento, su noción de la realidad, su conciencia, ¿vale? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Notaron? Que aquí está hablando del hombre natural, el hombre o mujer, estoy hablando del género humano, ¿verdad? Está hablando del hombre sin la influencia de el Espíritu Santo, ¿ya? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, tremenda profundidad. Noten que dice acá, así tampoco nadie conoció. Para que alguien conozca, tiene que estar consciente. Conozca. Cuando alguien conoce, porque hay un proceso, ¿ok? Un proceso de sapiencia, un proceso de análisis, de conocimiento. Nadie conoció las cosas de Dios. Y note, cuando dice conocer las cosas de Dios, quiere decir de que el Espíritu de Dios conoce lo profundo del misterio de Dios. Los misterios de Dios no los conoce el ser humano por sí mismo, por su propia capacidad sapiencial, sino que es el Espíritu Santo en nosotros el que nos permite conocer las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habla lo que el Padre le indica. Habla lo que el Hijo le indica. Porque el Espíritu procede de Dios. Por lo tanto, es el Espíritu el que conoce los misterios de Dios. Así que nosotros, para poder acceder al conocimiento de Dios, necesitamos del Espíritu Santo
que tiene el conocimiento de los misterios de Dios, que nos enseña a nosotros. En otras palabras, nosotros para poder conocer a Dios necesitamos del conocimiento que nos provee el Espíritu de Dios. ¿Se entendió? Ok, estoy tratando de ser bien pedagógico para que nos vaya entrando bien toda esta información. Entonces leemos otra vez el texto. Con 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Ese es el ser humano actuando por sí mismo, su propio conocimiento. Pero si el ser humano se quiere acercar a las cosas de Dios y conocer las cosas de Dios, necesitamos del Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, porque Él es el que tiene ese conocimiento que nosotros no tenemos. ¿Vale? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, incluido nosotros, sino el Espíritu de Dios. ¿Ok? Y acá me adelanto a otra cosa. Acá está también en el versículo, así matamos varios pájaros de un tiro, aprovechando, aunque es tema para otra clase, pero me voy adelantando. Fíjense que al final dice, sino el Espíritu de Dios. ¿Notaron que dice Espíritu de Dios? ¿No dice Espíritu Santo? ¿Notaron? O sea, sabemos por la palabra de Dios que el Espíritu es santo. ¿Ok? Porque proviene de nuestro Dios santo. Y el Espíritu Santo es santo porque es Dios. Y todo eso lo vamos a ir estudiando más adelante. Pero noten que también en la Biblia le llama al Espíritu Santo Espíritu de Dios. ¿Por qué la Biblia ya no dice Espíritu Santo, sino que le llama Espíritu de Dios? Porque cuando ustedes leen en la Escritura que dice Espíritu de Cristo, Espíritu de Jehová, Espíritu de Dios, está señalando la expresión está señalando el origen del Espíritu. Y note que el texto nos aclara todo eso, porque el texto que estamos leyendo hace la diferencia entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. ¿Qué está señalando con eso? La procedencia. ¿Se acuerdan ustedes por allá por Génesis? Creo que Génesis capítulo 10, si no me equivoco, ya ni me acuerdo, pero da lo mismo. ¿Se acuerdan la expresión los hijos de Dios? ¿Se acuerdan? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Te acuerdas esa expresión que está allá en... No está en Génesis. Está en primera de Juan. Primera carta del apóstol Juan. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Qué está tratando de diferenciar esas expresiones? Los hijos de Dios son los obedientes y los hijos del diablo son los rebeldes o desobedientes. ¿Vale? Ok. Cuando la Escritura, por ejemplo, nos describe al Señor Jesús y nos dicen el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, ¿qué está señalando esas expresiones? Cuando dice Hijo de Dios, está señalando su naturaleza divina. Y cuando dice Hijo del Hombre, está señalando su naturaleza humana. Entonces, cuando leamos los textos, tenemos que ir poniendo atención en las expresiones. Bueno, los herejes, los paganos y los judaizantes son torpes de entendimiento, porque como ellos no creen en el Espíritu Santo o tienen un concepto equivocado del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no puede darles revelación y entendimiento de la palabra de Dios. Son torpes de entendimiento. Y nosotros, gracias a Dios, está señalando ¿qué cosa? La procedencia. ¿De dónde viene el Espíritu? De Dios, del trono de Dios. Recuerden que Jesús dice, pediré al Padre que os envíe. ¿Se acuerdan ese texto? No vamos a ir para allá porque si no se nos va la noche aquí con esto. Pero ustedes conocen ese texto de el Evangelio según San Juan, donde dice, y yo rogaré al Padre que os dé el Consolador, y yo os enviaré el Consolador. ¿Ok?
Jesús se lo solicita al Padre, el Padre, ¿verdad?, encarga al Hijo y el Hijo envía su Espíritu, es decir, el Consolador. Y ya vamos a estudiar eso del Consolador. ¿Qué significa eso? El Consolador. Es hermoso. Así que yo espero, me he tomado algunos minutos, pero creo que eso quedó claro, ¿verdad? En todo caso, te pueden repasar el video después. Así que, última vez que leemos entonces, 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Qué hermoso, qué bonito lo que hemos aprendido. El Espíritu Santo, entonces, su cualidad como persona es de que sabe todas las cosas, tiene conocimiento. Y esa es una característica de una persona. ¿Okay? Y por ende, por lógica, como tiene conocimiento y sabe todas las cosas, tenemos un excelente aliado para que nos enseñe, nos oriente, nos advierta, nos guíe y nos dé conocimiento, sabiduría. Qué hermoso. Y lo lindo del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo tiene como labor hablarnos de Jesús, enseñarnos de Jesús. La labor del Espíritu Santo es que nosotros adquiramos un conocimiento más pleno de Jesús. ¡Qué hermoso! Ya, entonces, primera característica, sabe todas las cosas, tiene conocimiento. ¿Ya? Lo acabamos de ver con el texto. Ok, vamos al segundo entonces. El Espíritu Santo, como ya comprobamos bíblicamente que conoce y sabe todas las cosas, no solamente algunas cosas, todas las cosas. Todas las cosas. Entonces, como conoce las cosas, también conoce los intentos. ¿Qué quiere decir intentos? Que el Espíritu Santo conoce los intentos. Vamos a verlo con un texto bíblico. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos rapidito para allá. Es que mi vocación de profesor me lleva a tomarme más tiempo del que debo explicando las cosas. Entonces se me va el tiempo. No sé si es bueno o malo, pero... Romanos 8:27. Mira, le bajé el volumen a esto y sigue sonando. Romanos 8:27. Vamos para allá. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que escudriña los corazones, ¿notaron? Escudriña los corazones. Oiga, una cosa, esto es una cosa. Esto no escudriña nada. Este no tiene ninguna capacidad de conocer, de saber, y menos todavía tiene esta cosa inerte, que no es una persona, es una cosa. ¿Okay? Esto no tiene la capacidad de saber lo que yo tengo en mi corazón, que es la mente. Esto no sabe. Para que alguien conozca, tiene que ser una persona. Y ahora quiero aclarar esto de persona. ¿Ya? Persona. El Espíritu Santo no es una persona en el sentido humano. Cuidado con eso. No es una persona en el sentido humano de la palabra. Es persona en cuanto a sus cualidades. Porque es una persona que no tiene cuerpo. Tiene cuerpo, no es corpóreo, no es algo material. No es como nuestro Señor Jesús, que sí tiene cuerpo, ¿verdad? Sí tiene cuerpo. Sino que el Espíritu Santo es eso, un espíritu. ¿Ok? Y por lo tanto no tiene cuerpo. Segundo, ¿en qué sentido también no es persona desde el punto de vista humano? Porque no podemos entender la palabra persona para persona desde el punto de vista humano. Recuerden que el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, es una persona que tiene un atributo, y con esto me estoy adelantando un poquito a las otras clases, pero es que tengo que tocarlo. El Espíritu Santo
tiene un atributo que nosotros, que también somos personas, no tenemos. Y ahí está la diferencia. Nosotros somos seres limitados, finitos. No somos omnisapientes. En cambio, la persona Espíritu Santo es omnisapiente. Todo lo sabe. ¿Ok? Todo lo sabe. Por ejemplo, nosotros tenemos cierta limitación en cuanto al conocimiento, porque nosotros no podemos saber lo que la hermana Carmencita tiene en su cabeza. Yo no sé lo que está pensando en estos momentos. Tampoco sé lo que está pensando Pau o está pensando Gina. Pero el Espíritu Santo, como tiene un atributo divino, porque es conocer lo que yo tengo en mi corazón. De ahí que el Espíritu Santo conoce los intentos. Los intentos quiere decir intenciones. El Espíritu Santo conoce aún lo profundo que tenemos en el corazón. ¡Qué increíble! Por eso que no lo podemos engañar. Nosotros no podemos engañar a Dios. Leemos otra vez entonces Romanos, capítulo 8, versículo 27. Mas el que escudriña los corazones, qué hermoso, sabe, conocimiento, ya lo vimos con el texto anterior, sabe todas las cosas. Pero no solamente sabe, sino que dice que escudriña. Escudriña es alguien que está así, que escudriña, que busca, que busca. ¡Wow! Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención. La intención es algo que tiene que ver con el foro interno, es algo profundo del espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, ¿notaron? Intercede por los santos. Esa es otra característica de intercesión. Ya la vamos a ver más adelante. ¿Se dan cuenta que en un solo versículo hay varias cosas que caracterizan al Espíritu Santo? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Ok? Y de hecho el texto, el versículo 26 también habla del Espíritu Santo, pero lo vamos a ver en otro texto, ¿ya? Ok. Vamos entonces a Lucas capítulo 12, versículo 12. Lucas 12, 12. Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 12. ¿Qué vamos a ver en este texto? Que es súper breve. Vamos a ver que el Espíritu Santo, como sabe todas las cosas, como escudriña los corazones, entonces nos puede enseñar. Y la labor docente del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también es un profesor, enseña. Y fíjense una cosa, esto de enseñar es una tremenda virtud, por decirlo así. ¿Por qué? Porque la virtud de la enseñanza o la facultad de enseñar permite salir de la ignorancia, instruirnos, darnos conocimiento, darnos sabiduría, ¿okay? Discernimiento y en definitiva nos saca de las tinieblas. La enseñanza nos saca de las tinieblas, ilumina nuestra mente entenebrecida. ¿Ok? O sea, la enseñanza permite expresar de la mejor manera, informar de la mejor manera, correcta, precisa, la voluntad de Dios. La misión del Espíritu Santo es justamente enseñarnos la voluntad de Dios. ¿Ok? Vamos a leer el texto. San Lucas, capítulo 12, versículo 12. Porque el Espíritu Santo, notaron que aquí ya no es Espíritu de Dios, ahora es Espíritu Santo, os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. ¿Ok? Dice enseñará. El enseñar
implica tiempo, proceso, capacitación, ¿vale? Enseñanza. Vamos a otro texto más. Más adelantito en San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 26. San Juan capítulo 14, versículo 26. Dice: mas el Consolador, notaron que aquí ya no es Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ahora es Consolador. Ya voy a explicar qué significa Consolador, ¿ya? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, notaron, ahí hay dos nombres juntos: Consolador y Espíritu Santo. A quien el Padre, ¿notaron cuál es la fuente del Espíritu? ¿Quién lo envía? ¿De dónde procede? El Padre enviará en mi nombre. O sea, Jesús. ¿Cuántos hay ahí? ¿Cuántas personas hay ahí? 3. ¿Notaron que hay 3? Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Son palabras de Jesús. ¿Ok? Él, o sea, el Paráclito, el Consolador, os enseñará, otra vez la labor educativa, enseñará todas las cosas. Eso de todas las cosas es limitado, ¿eh? No todas las cosas. Hay cosas que Dios ha guardado en su solo cosas. Eso de todas las cosas es limitado, ¿eh? No todas las cosas. Hay cosas que Dios ha guardado en su solo misterio. Pero todas las cosas que el Espíritu Santo considere necesarias que sepamos, ¿vale? Todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Notaron la labor del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una persona que actúa de manera desordenada o desorganizada. ¿Ok? Porque tanto el Espíritu Santo como el Hijo y el Padre tienen un mismo propósito, un mismo sentir, son de una misma substancia. ¿Ok? De una misma naturaleza. Por lo tanto, el Espíritu Santo no puede estar enseñando algo distinto que enseñó Jesús. ¿Ok? Así que la misión del Espíritu Santo, como dice acá, es recordar todo lo que Jesús ya nos ha dicho, nos ha enseñado. Y además dice que nos enseñará todas las cosas. Y al mismo tiempo, en el mismo versículo 26, están las 3 personas que conforman la deidad. Por eso que hablamos de Trinidad, 3, porque estamos haciendo referencia a las 3 personas que están en el texto. Consolador o Espíritu Santo, el Padre enviará en mi nombre. 3. Ahí están las 3 personas. ¿Vale? Ok. Vamos entonces a ahí mismo San Juan, más adelantito, capítulo 16, versículo 18. San Juan, capítulo 16, versículo 8. San Juan 16, 8. Y lo que vamos a ver en este texto tiene que ver con que el Espíritu Santo, una vez que nos permite, nos enseña, porque evidentemente cuando alguien enseña es porque está aclarando una información o está entregando una información, ¿vale? Por ejemplo, hermano Walter está enseñando algo y la enseñanza puede ser que consista en corregir algo, ¿verdad? Explicar algo o simplemente informar algo. Bueno, el Espíritu Santo hace esa labor, ¿ok? Pero no solamente eso, sino que una vez que Él nos proporciona el conocimiento y la enseñanza, o nos pone sobre aviso, o nos muestra una situación, Él nos conoce. Por ejemplo, el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia y nos señala, nos acusa, o nos advierte, o nos enseña,
¿verdad? O nos confirma ese camino, pues el Espíritu Santo nos convence. Nos convence de nuestra conducta, nos convence de nuestros pensamientos, nos convence de nuestra situación ante Dios. De ahí el famoso texto que dice que el Espíritu Santo os convencerá de pecado, de juicio, ¿verdad? Porque Él habla a nuestra conciencia y nos permite hacer ese proceso de reflexión, ¿ok? De reflexión. Así que dice el texto, entonces vamos a leerlo. San Juan, capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, o sea, el Paráclito, el Consolador, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo tiene la labor de hablar, y ya vamos a ver otro texto que Él habla también. ¿Qué hace? Nos habla a la conciencia y nos permite hacer una reflexión, un análisis introspectivo respecto a nuestra situación, convencernos que estamos en pecado y que necesitamos. ¿Ok? Ok, bueno. Yo creo que ya está, no merece mayor explicación, yo creo que está súper claro. Entonces Él nos convencerá, así que el Espíritu Santo convence, ¿verdad? Una cosa no convence, es una persona lo que convence, ¿ok? Así que el Espíritu Santo es espíritu, no tiene cuerpo físico, no lo podemos ver, y ya el Señor Jesús enseñó que no lo podemos ver. Él dice, el viento sopla, no sabes a dónde va, y ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando le explicó a Nicodemo? Bueno, es incorpóreo, no es tangible, no se puede tocar. Sin embargo, eso no quiere decir que no tenga una persona que nos convence. Bueno, sigamos avanzando. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Acá hay mucho de lógica. Si ustedes se dan cuenta, yo trato de usar la lógica. Son cosas obvias. ¿Ok? Hechos, capítulo 16, versículos... Ay, no, me equivoqué. Ah, sí, no, está bien. Hechos, capítulo 16, versículo 6. Lo que vamos a ver ahora acá es que el Espíritu Santo impele. Impele. ¿Qué significa impele? ¿Mm? ¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo como persona impele? Nos insta, ¿ok? Vamos a ver entonces el versículo 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 6. Y atravesando Frigia, noten que estamos en el contexto del relato de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. La voluntad de Dios era que no fuesen a los territorios de Asia. ¿Ok? Y el Espíritu Santo se los prohibió. Interesante. Se los prohibió. De alguna manera, el Espíritu Santo nos habla a la conciencia y nos da a entender, se da a entender, el Espíritu Santo nos habla a la conciencia y nos da a entender, se da a entender, el Espíritu Santo se da a entender de alguna manera y nos comunica su voluntad. ¿Ok? Y en este caso, ¿qué hizo? O dio a entender a Pablo que les prohibía ir a las regiones de Asia Menor, de Asia. ¿Ok? Que es Asia Menor en realidad, sí. ¿Ok? Así que interesante. El Espíritu Santo nos mueve, pone en nuestra mente, pone en nuestro corazón el llevar una palabra a alguien,
el decir algo en el momento indicado, el que nuestra palabra llegue en el momento preciso a alguien, cuando tú te sientes movido a decirle algo a alguien, a expresarle algo a alguien, y esa persona se ve gratamente edificada, o es la palabra que realmente necesitaba, y a veces las personas se sorprenden y dicen, pero ¿cómo? Bueno, es el Espíritu Santo que pone en tu mente a esa persona o esa situación y te indica, te mueve a hacer o no hacer, decir o no decir algo. ¿Ok? Nos impele, nos mueve, nos impulsa, nos indica. ¿Ok? Y eso lo hace una persona. Vamos ahora a ahí mismo, no, sí, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 esta vez. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4. Hechos capítulo 2, versículo 4. Lo que vamos a ver en este texto es que el Espíritu Santo concede. Ya vimos ya que el Espíritu Santo prohibió, ¿verdad? Ahora vamos a ver que el Espíritu Santo concede. O sea, no solamente el Espíritu Santo puede indicarnos una prohibición, o puede ser una advertencia. Recuerden que el Espíritu Santo también, si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo advertía también ciertas cosas, pero también autoriza, permite o da su aprobación a ciertas cosas. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando nosotros oramos y decimos, hágase tu voluntad? Bueno, el Espíritu Santo tiene una parte súper importante en eso, porque nos prohíbe o nos impele o nos concede o nos permite, ¿verdad? O nos autoriza, por decirlo así. Ok, entonces Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. ¿Notaron? Que el Espíritu Santo concedió, nos otorgó, nos permitió, nos capacitó. ¿Ok? De igual manera, cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, experimentas el rito bautismal y el Señor ha prometido en su palabra que recibiremos el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el portador de los dones espirituales. Por lo tanto, el Espíritu Santo, según su voluntad, nos otorga un don. ¿Para qué? Para servir en la obra de Dios. Y en este caso, los discípulos necesitaban para llevar adelante la gran empresa evangelística. ¿Ok? En este caso, el don de lenguas, entre otros. Entre otros. Así que el Espíritu Santo, entonces, concede, nos otorga. En este caso, según el contexto, nos otorga dones espirituales. ¿Ya? Sigamos entonces. No, esa es la famosa voz de la conciencia. Ustedes han escuchado ese término, la voz de la conciencia, ¿verdad? ¿Ah? O me pesa la conciencia, ¿verdad? Es porque evidentemente la conciencia nos acusa de algo que sabemos que no es correcto, ¿verdad? Bueno, el Espíritu Santo hace eso. El Espíritu Santo nos ilumina y nos pone ese peso, ese cargo de decir, no está bien, Walter, lo que estás haciendo. Rectifica. Walter, lo que tú estás haciendo no está conforme a la palabra de Dios. Arrepiéntete, confiesa, ¿verdad? El Espíritu Santo habla a nuestra conciencia, pero de alguna manera sobrenatural nos va indicando. Pero también si el Espíritu Santo quiere hablar, habla, literalmente. ¿Ustedes se imaginan durante el fuerte pregón que el Espíritu Santo a muchos de nosotros nos... ¡Aleluya! Le dijo... Cuando dice el texto le dijo, es porque habló palabras, palabras entendibles.
palabras procesables, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. ¿Notaron que esta es una manera distinta de comunicarse del Espíritu? Porque los textos anteriores nos enseñaron quién es, pero aparentemente no está hablando, nos indica. Sin embargo, este texto hasta nos está diciendo lo que le dijo a Pedro. ¡Wow! He aquí, 3 hombres te buscan. Bueno, y esos 3 hombres eran los enviados de Cornelio, ¿verdad? Bueno, sigamos. Ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, más adelantito, el capítulo 13, versículo 2. Hechos, capítulo 13, versículo 2. Hermano, no me escriban al chat de YouTube porque no puedo leer. Primero porque me desconcentro y otro de que sale una propaganda ahí de internet y está tapando el chat y yo no sé lo que están escribiendo. Bueno, Hechos, capítulo 13. Bueno, si quieren escriban, pero me refiero a que yo no puedo leer. Hechos, capítulo 13, versículo 2. Dice así: ministrando estos al Señor. Eso de ministrando quiere decir sirviendo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo. El texto anterior solamente dijo Espíritu, pero entendemos que es el Espíritu Santo o Espíritu de Dios, ¿verdad? O Consolador. Eso es lo otro que quiero aclarar, entre paréntesis. Según el contexto de lo que estamos leyendo, el autor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, usa uno u otro concepto para describir al Espíritu Santo. Por ejemplo, según el contexto, puede nombrar al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios. Según otro contexto, el Espíritu. Según otro contexto, el Espíritu de Cristo. Según otro contexto, el Consolador. Según otro contexto, el Espíritu Santo. Todos son expresiones para el mismo Espíritu Santo. ¿Ya? Por si acaso. Para que vayan viendo ustedes todas esas expresiones bíblicas. Entonces, estamos en, ya me perdí, Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Dijo, ¿qué dijo? Dijo palabras concretas. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¡Wow! Habla. El Espíritu Santo habla. Esto no habla. Esto no habla. ¿Quién habla? Una persona. Las personas hablan. Por lo tanto, es una cualidad del Espíritu Santo, su personalidad, hablar. Vamos ahí mismo, no, vamos ahora a San Juan, capítulo 16. San Juan, capítulo 16, versículo 13. San Juan, capítulo 16, versículo 13. San Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, otro nombre para el Espíritu Santo, los distintos nombres que le da la Biblia al Espíritu Santo los vamos a estudiar en otra clase, pero aprovecho de resaltarlo ya que lo estamos leyendo. ¿Notaron que ya hemos visto varios nombres para el Espíritu Santo? Espíritu de Dios, Espíritu, Espíritu Santo, Consolador. ¿Qué quiere decir Espíritu de verdad? Que el Espíritu Santo no miente. Así de sencillo. ¿Ok? Ok. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ese es otro nombre para el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Porque no, ¿qué? No hablará. Notaron que el mismo Señor Jesús nos está diciendo que el Espíritu Santo hablará, habla. ¿Por
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará todo lo que oyere. Esto no tiene oreja. Esta cosa no tiene oreja, ni tiene boca para que hable. Para que alguien hable u oya o escuche, perdón, o escuche, tiene que ser una persona, ¿ok? Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Podríamos terminar la reunión ahora, la clase ahora, y deberíamos quedar convencidos de que el Espíritu Santo es una persona. No me cabe en la cabeza cómo pueden haber cristianos dudando de la personalidad del Espíritu. Yo no lo puedo creer. Bueno, la tesis que manejo es que las personas que dicen que son cristianas y de la verdad presente, y yo no sé cómo leen la Biblia, y no entienden esto, es porque otro espíritu está en ellos. Así que no importa que tengan ínfulas de sabiondo y que andan encorbatados y que dicen que ayunan y que no sé qué y súper consagrados, regalan libros y ellos hablan en el púlpito y hablan por internet, no importa. Pero son torpes de entendimiento, están entendiendo esto al revés, atravesado. Porque la escritura, mira, hemos visto, chicos, hemos visto 8 versículos. 10 versículos, 9 versículos hemos visto. Y ya estamos claros que el Espíritu Santo tiene cualidades de una persona. ¿Ok? Sigamos. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 11. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. El Espíritu Santo habla. Acá dice lo que el Espíritu Santo, oiga, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ustedes se pueden dar cuenta de que hay varios textos que se repiten. No es el único texto que dice que el Espíritu Santo dice. ¿Ok? Busquen, por ejemplo, el versículo 7. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así ustedes podrían buscar en cada uno de los mensajes de la iglesia, dice que el Espíritu Santo dice. Y cuando alguien dice es porque habla. ¿Ok? Ok. Bueno, y ahí tenemos otra característica de la personalidad del Espíritu Santo, que habla. Vamos a otra característica. En Gálatas 5:18, Gálatas 5:18, que los que quieren estudiar Gálatas completo, tengo una serie de Gálatas completo. Yo hice un seminario de Gálatas y expliqué Gálatas completito. ¿Ok? Aunque sería bueno estudiarlo de nuevo, no sé cuándo, pero vamos a estudiarlo de nuevo. Bueno, en Gálatas capítulo 5, en el versículo 18, se nos prueba que el Espíritu Santo es una guía. El Espíritu Santo nos orienta, nos guía, como si fuese un mapa. ¿Ah? Una brújula, ¿ok? Una veleta, no sé, un orientador. En Gálatas 5:18 dice, Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, ¿notaron que aquí no hay apellido? Acá dice Espíritu solamente, nada más. El Espíritu, no estáis bajo la ley. Cuando el apóstol Pablo habla de que no estamos bajo la ley, está diciendo, en castellano, está diciendo, no estáis bajo pecado. ¿Vale? Cuando él dice, no estáis bajo la ley, quiere decir
que estamos en la gracia. No estamos siendo condenados por la ley. ¿Ya? Ok. Entonces, ahí dice el texto que el Espíritu Santo nos guía. En Juan 16:13, San Juan 16:13, San Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Otra vez. Vamos a repetir varios textos porque en un mismo texto nos señala varias cualidades del Espíritu. Así que vamos a estar repitiendo algunos textos para resaltar cierta cualidad que el texto nos da. En este caso estamos viendo que el Espíritu Santo es una guía. ¿Ok? Esto no es ninguna guía. Para que alguien me guíe, tiene que ser una persona que me indique. Y eso lo hace una persona. ¿Ok? En Romanos 8:14, y los hijos del diablo. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Pero alguien que está poniendo en duda la personalidad del Espíritu, ¿qué espíritu lo guía? Quien ataca, blasfema de problemas mentales, yo no sé. Pero la persona que tiene problemas con este tema y no lo entiende, es porque no está bajo el Espíritu de Dios. Es otro espíritu el que está guiando su mente. Y no lo digo yo, lo estamos entendiendo por la Sagrada Escritura. ¿Ok? Volvemos ahora entonces, ok, terminamos entonces con esos textos para mostrar que el Espíritu Santo guía. ¿Ok? Vamos ahora a San Juan 16:14, otra vez. San Juan 16:14. San Juan 16:14. San Juan 16:14 y 15. Nos va a mostrar que el Espíritu Santo anuncia. Anuncia quiere decir que proclama, es un pregonero. ¿Ok? 16:14 y 15. Dice, Él, o sea, el Espíritu Santo, es Jesús. Él me glorificará porque tomará de lo mío, dice Jesús, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Por eso dije que tomará de lo mío, o sea, el Espíritu Santo, y os lo hará saber. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la perfecta coordinación de propósito entre el Padre, el Hijo y el Espíritu? ¿Notaron que ahí está la Trinidad bíblica? Ahí están descritas las tres personas que conforman la deidad o divinidad. Acá dice, Él, el Espíritu Santo, me glorificará porque tomará de lo mío, Jesús, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Ahí están los tres. ¿Ok? Así que el Espíritu Santo anuncia. ¿Qué cosa anuncia? La voluntad de Dios, del Padre y el Hijo. ¿Ok? Efesios 4:30. Efesios 4:30. Vamos para allá. Efesios 4:30. Este texto es muy delicado, lo que vamos a leer ahora. Efesios 4:30. Porque tiene que ver con aquellos que entristecen al Espíritu Santo. Aquellos que están cuestionando la personalidad del Espíritu e insisten en atacar la deidad, están en una situación súper delicada. Dice acá, Efesios 4:30, dice, y no contristéis quiere decir entristecer, al Espíritu Santo de Dios. ¿Notaron que aquí está más completo? Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? De Dios. Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Ok? Ok. Bueno, no merece mayor explicación esto, ¿verdad? No entristecer al Espíritu. ¿Cómo se entristece al Espíritu Santo? Rechazándolo. Cuando Él nos habla, cuando Él nos indica, cuando Él nos impele, cuando Él intenta convencernos, cuando Él intenta
ejercer sus cualidades de personalidad con nosotros y nosotros lo ignoramos, el Espíritu Santo se entristece. ¿Quién se entristece? Una persona. Las personas se entristecen. ¿Ok? Ok. Vamos a Hechos 7:51. Hechos capítulo 7, versículo 51. Hechos 7:51. Hechos 7:51. Dice, wow, está pasando el tiempo. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís, dice, siempre al Espíritu Santo, como bien vosotros. El Espíritu Santo lo podemos resistir. Resistir quiere decir hacerle oposición, hacer todo lo contrario de lo que nos indica el Espíritu. Eso es resistirlo. Porfiar, insistir en nuestra propia voluntad y nuestros propios caminos, ignorando la voz del Espíritu, la voluntad del Espíritu, las indicaciones del Espíritu, la voz del Espíritu. ¿Ok? Eso resistir. Resistir es simplemente, pues, ofender y ofender y ofender al Espíritu Santo cada vez más. ¿Han escuchado ustedes eso de que el Espíritu Santo se retira para que ya nosotros hagamos lo que nosotros queremos? Bueno, eso sucede cuando resistimos constantemente la influencia del Espíritu. El Espíritu Santo termina por retirarse, se entristece. ¿Ok? Ok. Sigamos entonces, porque si no voy a tener que dejar para otra clase. Hechos 5:9. Ahí más atrasito, Hechos 5:9. Hechos capítulo 5, versículo 9. Dice, y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? ¿Notaron que acá hay otro nombre para el Espíritu Santo? Espíritu del Señor. ¿Notaron que ya hemos visto Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, Consolador, Espíritu de verdad, y ahora Espíritu del Señor? Todas esas expresiones señalan el origen, la procedencia del Señor, porque de ahí proviene el Espíritu Santo, ¿ya? Bueno, acá dice entonces que el Espíritu Santo dice que puede ser tentado. Eso de tentado, eso de tentar al Espíritu es provocarlo, desafiarlo. ¿Ok? Eso quiere decir desafiarlo, estar enaltecido contra el Espíritu. ¿Vale? Ok. Sigamos entonces. Mateo 12:31. Mateo 12:31. Mateo 12:31. Dice, Mateo 12:31, ¿o no? A ver, me equivoqué. No, está bien. Mateo 12:31. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Vale? Claro, porque el Señor Jesús, en nuestra ignorancia, nos perdona nuestros pecados, ¿ok? Incluida la blasfemia. La blasfemia es un insulto a la deidad, a lo divino, ¿vale? Un insulto, pero muchos de nosotros lo hicimos por ignorancia, ¿verdad? Pero una vez conociendo los caminos de Dios e insistimos en rebelarnos y resistir y tentar al Espíritu, ¿vale? Pues dice acá, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. ¿Vale? Ok.
Bueno, sigamos avanzando porque si no se me va el tiempo. Bueno, entonces el Espíritu Santo dice puede ser blasfemado, ¿ok? Y eso también es una situación que sucede con una persona, ¿ok? Eh, ok. Y el versículo 32, no lo leímos. Leímos el 31, Mateo 12:31 y 12:32. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo. Por eso que las personas que están atacando la deidad o la Trinidad bíblica están en tremendo problema ante Dios. No tienen idea en el problema que se están metiendo. Todos los judaizantes, estos que andan que el Yachúa, que las raíces hebreas y que no sé qué, y que acá, todos los que andan con eso están en tremendo problema. Acá dice, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¡Wow! Bueno, vamos a dejar hasta acá la clase de hoy. Quedaron algunos versículos en el tintero, lo vamos a ver mañana, ¿ya? Porque yo sé que muchos de ustedes pues ya tienen que dormir, tienen que descansar y creo que ha pasado 1 hora 20 y es un tiempo prudente. Así que vamos a dejarlo hasta acá. Mañana seguimos con la segunda parte respecto a la personalidad del Espíritu Santo, ¿ya? Así que vimos bastantes versículos y yo sé que Padre, despídenos ahora y bendice grandemente a cada una de las personas que se han reunido con nosotros, tanto de todos los países que se han conectado y que podamos mañana programarnos. Yo los dejo, estoy con frío, tengo mucho frío, así que me voy a ir a abrigar un poquito más, a tomar algo calientito y nos encontramos, Dios mediante, mañana a las 9 de la noche, 21 horas, seguimos con la clase bíblica sobre la personalidad del Espíritu Santo. ¿Ya? Que Dios les bendiga, que tengan buenas noches.